día a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar del perdón el día de hoy. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han perdonado a alguien sin que les haya pedido perdón? Es interesante. De esas veces que dices, ¿sabes qué? Simplemente voy a perdonar, simplemente lo voy a soltar. No quiero cargar con el resentimiento, no quiero cargar con la amargura. Y perdonas. Pero no es fácil, ¿sabes? No es fácil perdonar a alguien sin siquiera que te pida perdón. No es algo sencillo. Los expertos en comportamiento humano y las personas que han perdonado de esta manera dicen que es la mejor manera de vivir. Es súper poderoso. De hecho, el perdón te quiero proponer que es una de las habilidades más poderosas que tú y yo tenemos como humanos. Es muy poderoso. Hay una potencial reconciliación. Se pueden arreglar las cosas. Tal vez ni siquiera tiene que ver con eso. Tal vez la reconciliación ni siquiera es posible. Pero si en un futuro te topas con esa persona que te lastimó, él, ella, y la cosa es como rara, ¿sabes? Esos momentos bizarros, ¿verdad? Que no saben qué decir y que tú puedas simplemente dar un paso hacia adelante, poderlo ver a los ojos y decirle, ¿sabes? Estamos bien. No me debes nada. Estamos bien, ya te perdoné. Como si hubieras simplemente esperado hace tiempo esa oportunidad. Es interesante. Yo quiero iniciar con el siguiente consejo. Es un consejo, simplemente porque hoy vamos a hablar del perdón. Y cuando se trata del perdón, el consejo que te quiero dar es el siguiente. Lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión y perdonar. Simplemente toma la decisión. El perdón es una decisión. Ahora, claro, si tú probablemente me cuentas tu historia y el detalle, yo te diría, ¿sabes qué? No, olvida lo que te acabo de decir, no lo perdones. Nunca había escuchado algo tan duro, tan difícil, y puede ser. Pero ¿por qué darles poder, sabes? ¿Por qué seguir dándole poder a eso? Hoy esta semana que me estaba preparando escuchaba una frase que me parece muy interesante, tal vez la has escuchado, pero que dicen: no perdonar a alguien es como tomarte el veneno y esperar que la otra persona se muera. De eso se trata el no perdonar. Así que quiero que hablamos de eso. Te quiero decir una cosa, y aquí está la parte dura y la parte difícil. Si tú pretendes ser un seguidor de Jesús, si tú te consideras un seguidor de Jesús, tú no tienes opción. Tú debes perdonar. Tienes que perdonar. Para ti, para mí no es opcional. Esto no es algo que ponemos sobre la mesa y que es una alternativa para ver si te funciona y puedes vivir de mejor manera. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú debes perdonar. Y Jesús no te dice, ni espera, ni te pide que te quedes en una relación tóxica o una relación peligrosa, para nada. De hecho, Jesús te diría, tienes que salir de ahí, aléjate. Pero después de que te alejas y después de que sales, te diría, ahora sí, tienes que perdonar. Es increíble. Jesús enseñó mucho sobre el perdón. De hecho, en una ocasión, tú probablemente has leído este pasaje, esta escena en donde está enseñando Jesús el perdón. Y Pedro, tú sabes, San Pedro, el apóstol Pedro, este hombre famoso que era pescador, y eventualmente Jesús lo coloca como el líder principal de su movimiento. Pedro le hace una pregunta. Cuando Jesús habla del perdón, Pedro le dice: Señor, pero danos un poco de criterio. O sea, ¿cómo que perdonar así nada más? ¿Cómo? O sea, y Pedro le pregunta a Jesús y le dice: Señor, en Mateo 18, lo deja registrado Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo lo tenga que perdonar? ¿Cuántas veces? En sexto de primaria yo recuerdo que a mí, pues la verdad, me trataban mal. Hubo un grupo de muchachos, yo me cambié de escuela y me empezaron, como dirían hoy, con el bullying. Me empezaron a bullear y me acuerdo que yo le decía a mis padres, y no se me olvida que mi papá me dijo: hijo, la primera vez te quedas callado, la segunda te quedas callado, te aguantas. Dice, a la tercera cierras el puño con todas tus fuerzas, dice, y le suenas lo más fuerte que puedas en la cabeza. Yo me acuerdo que me quedé, ok. Y cuando yo leía esto pensé, yo creo que una buena cantidad de veces, como mis padres me enseñaron así, pues es 3 veces. O sea, 1, 2, está bien. La tercera,
Ahí sí, ¿cómo? O sea, imposible perdonar, imposible pasarlo por alto. Y como Pedro andaba con Jesús y lo había visto, yo creo que él dijo, no, 3 no, este es Jesús es especial. Y Pedro le dice, como que yo creo muy orgulloso, ¿verdad? Le dijo, hasta 7 veces, Señor. ¿A poco no te sorprendí con el número? Yo creo que pensó Pedro, hasta 7 veces, porque hay un límite, o sea, ¿estás de acuerdo? Hay un límite en el que debemos de perdonar. Y Jesús le responde básicamente diciéndole, no hay límite. Y le dice lo siguiente en el verso 22, dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Independientemente de cómo quieras interpretar, hay tantas cosas, son muchas veces, ¿sabes? La implicación de lo que Jesús le está respondiendo a Pedro cuando le pregunta cuántas veces hay que perdonar, y Pedro muy orgulloso le dice 7, y Jesús le responde 70 veces 7, la implicación es el perdón debe ser ilimitado, sin límites, lo cual suena absolutamente ridículo, ¿verdad? Sobre todo por tu historia, sobre todo por mi historia. Amigos, todo lo que Jesús enseñó sobre el perdón, lo que alcanzamos a ver a través de sus enseñanzas en estos textos que tenemos, que tienen miles de años y que siguen siendo tan relevantes el día de hoy, nos obligan a hacernos una pregunta muy importante. Y esa es una pregunta que yo quiero plantear, y con eso esta es una pregunta que yo quiero que tengamos en la mente. Es una pregunta importante porque si Jesús enseñó que el perdón es sin límites, si Jesús enseñó que inclusive debemos perdonar aunque no te pidan perdón, y Jesús estuvo acá en la tierra representando a Dios, la pregunta es, ¿acaso Dios actúa así? ¿Acaso Dios actúa de esa manera? ¿Será que Dios es así, perdón ilimitado, antes de que se lo pidas? Aún si no se lo pides. Yo quiero que hoy veamos 3 historias. 3 historias que estoy casi seguro que has escuchado de alguna manera u otra, tal vez cuando eras niño, tal vez recientemente, pero hay 3 historias que yo te quiero compartir el día de hoy, 3 escenas de la vida de Jesús con las que pretendo que podamos responder juntos a esta pregunta. Y quiero que escuches estas historias, de verdad te lo pido de la siguiente manera, como si fuera la primera vez que las escucharas. No te adelantes al final de la historia, escúchalas como si fuera la primera vez, porque yo creo que hay algo especial que Dios quiere decirte a ti y a mí, específicamente cuando se trata de esto que hoy llamamos perdón. ¿Les parece? Un día estaba Jesús enseñando en una casa hacia el norte de Israel, una zona que se llamaba Galilea, la ciudad se llamaba Capernaum, y era una casa grande. De hecho, el texto dice que no cabía nadie más, estaba lleno de gente ahí. Estaba lleno de gente, era una casa que estaba llena, ya nadie podía entrar, y Jesús estaba enseñando, y ahí estaban los fariseos, los saduceos, que son básicamente los expertos de la ley de ese tiempo. Digamos, los gobernadores, los que gobernaban, los que eran funcionarios públicos, si quieres. Y estaban ahí porque Jesús era controversial, la gente lo seguía, jalaba mucha gente, y estos tipos estaban como pues celosos, curiosos, y querían escuchar qué onda con este Jesús. Y estaban en esa escena, imagínatela, en donde están en una casa, no cabe nadie más, la gente está por fuera inclusive asomándose, tratando de escuchar lo que Jesús está diciendo y lo que está enseñando, cuando de repente se escucha algo en el techo y se escucha un ruido en el techo raro, de tal manera que si tú volteabas al techo te das cuenta que estaban como empezando a caer polvo, tal vez te picaba los ojos, y dices, ¿qué está pasando? Y de la nada se empieza a abrir un hoyo en el techo. Y yo creo que el dueño de la casa dijo, y no puede ser, como un hoyo, tanto que batallé para impermeabilizar esto. Era una casa grande. Y se abre un hoyo en el techo y nada más se asoman, imagínate a contraluz, y se ven unas siluetas de algunas cabezas de personas que están ahí. Cuando menos lo esperaban, empiezan a bajar en una camilla a una persona, a un hombre. Y empieza a bajar por el techo esa persona. Jesús detiene la charla, tiene que parar la enseñanza, se hace para atrás y dejan a este hombre en una camilla a los pies de Jesús. Y el tema que tenía este hombre era evidente, él no podía moverse, estaba paralítico.
No se podía mover por sí mismo. Lo bajaron en una camilla. Está a los pies de Jesús. Y cuando todos se dan cuenta que era un paralítico que estaba a los pies de Jesús, yo creo que todos se emocionaron y dijeron: ahora sí nos tocó ver un milagro. Vas a ver que lo va a sanar. Te lo dije. No nos tocó nada más una gran enseñanza, sino que además veremos a Jesús sanar. Yo sé lo que te digo. Imagina la escena. Y están todos esperando ese milagro. Cuando Jesús le dice al hombre algo súper extraño. Quiero que lo veas en el verso 20 de Lucas 5. Le dice: amigo, tus pecados quedan perdonados. Y yo creo que todos dijeron: ¿what? Tus pecados quedan perdonados. ¿Todos? ¿Así nada más? Maestro, pero ni siquiera te ha pedido perdón. Maestro, ni siquiera te hizo nada a ti por lo que sabemos. O sea, ¿se conocen? O sea, yo creo que todos estaban preguntándose: ¿qué está pasando? Y los fariseos especialmente estaban pensando lo siguiente. De hecho, queda registrado en el siguiente verso. Dice: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Había un sistema. El sistema de perdón de pecados era muy conocido por toda la gente. Tú no podías decir nada más: quiero que Dios me perdone mis pecados y ya. No, tenías que ir al templo, a Jerusalén, un sacrificio con un sacerdote en un altar, y entonces tus pecados eran perdonados. Y esta gente está diciendo: pues ¿quién se cree este hombre que está perdonando pecados? Además, seguro ese paralítico hizo algo terrible, porque esa era la creencia en ese tiempo. Si a ti te pasaba algo terrible, es porque habías hecho algo terrible, ¿ok? Seguro hizo algo terrible. Y están todos pues sin entender. Jesús debería saber que este no es una buena persona. Si está paralítico es porque es una mala persona. Y Jesús ya le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo creo que entendían mal. Tal vez les faltaba entender. Tal vez a ti y a mí, escucha, tal vez a ti y a mí nos falta entender cuando leemos estos textos. Fíjate lo que Jesús dice: pero Jesús supo lo que estaba pensando. Con Jesús hay que tener cuidado de lo que estás pensando, ¿ok? Supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? Imagínate que estás ahí en esa casa llena de gente, con estos hombres que son los hombres más respetados, ¿sabes? Te estás tratando de asomar, tal vez estás atrás. Cayó un montón de polvo, tal vez hay un poco de polvo porque entran los rayos de la luz en esa casa y quieres entender qué está pasando. Y Jesús les está diciendo algo: está el paralítico ahí, no se puede mover. Imagínate, esta gente no la podían tocar, a esta gente, a los fariseos, no los podían tocar porque eran los hombres que estaban más cerca de Dios. Si tú los tocabas, serían impuros. Ellos representaban a Dios ante la gente. Y Jesús está ahí y les dice: ¿por qué razonan así? Y Jesús les hace una pregunta muy interesante. De alguna manera en el verso 23 les dice: ustedes son los más inteligentes así. Aquí, déjenme les hago una pregunta. Ustedes que son tan inteligentes, tan buenos que son. Y en el 23 les dice Jesús a los fariseos: ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados quedan perdonados, lo que acabo de decir? ¿O decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Les dice Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y después dice en el verso 24: pues para que sepan, porque había algo que saber, había algo que no sabían que tenían que saber, había algo que Lucas se asegura de escribir ahí cuando escuchó a los testimonios de la gente que estuvo ahí. Y dice: para que sepan, hay algo que tienen que saber, hay algo que tal vez han pasado por alto, es algo que tal vez no saben, pero tienen que saber y que tú y yo tenemos que saber. Y Lucas por eso se encarga de escribirlo ahí, para que tú y yo lo supiéramos a través de los siglos. Dice: para que sepan que el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es simplemente un título que los judíos tenían y que se encuentra en uno de sus libros proféticos. Uno de los profetas de ellos se llamaba Daniel, y en el libro de Daniel, que es parte de los libros sagrados de los judíos, se presenta este Hijo del Hombre. Y simplemente tienes que saber que se presenta como un juez,
que tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Y entonces dice, Jesús, hablando de sí mismo, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Quiero que sepan que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Yo puedo perdonar a quien quiera, cuando quiera, como quiera, sin pedirle permiso a nadie. Es lo que Jesús estaba diciendo. Y yo creo que los fariseos dijeron, bueno, pues eso cualquier persona lo puede decir. Eso es lo que tú dices. Pero Jesús después se encarga de decirles, te los voy a demostrar. Y para demostrarles que también tengo autoridad, no solamente sobre perdón de pecados, sino sobre las consecuencias del pecado, sobre la enfermedad del pecado, sobre la parálisis, tengo autoridad. Es lo que vamos a ver que Jesús dice. Yo tengo autoridad sobre todas esas cosas. Amigos, ¿saben por qué Jesús sanaba? ¿Saben por qué Jesús hacía milagros y sanaba a la gente? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Para eso sanaba. A veces pensamos que simplemente quería ser popular, ¿no? La razón que nos está dando aquí es para que sepan que tiene autoridad para perdonar pecados. Y entonces le dice al paralítico en el verso 24, se dirigió entonces al paralítico y le dijo lo siguiente: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa, así nada más. Dice que los hombres quedaron ahí sin palabras, y lo único que dice es que en el verso 26 dijeron lo siguiente: hoy hemos visto maravillas. Pero sabes, no simplemente habían visto maravillas, habían visto a alguien maravilloso. Habían visto a alguien que es la persona más maravillosa que jamás podrían haber conocido. Un hombre que tenía la capacidad de cancelar, de perdonar pecados, sin altar, sin el templo, sin sacerdote. Wow. Unos días después de esa escena, invitan a Jesús a cenar en una casa de un hombre fariseo llamado Simón. Y había un gran banquete. Simón había preparado un gran banquete. Y es interesante porque en ese tiempo, por las noches que se ponía un poco más fresco, imagínate una casa grande donde abrían puertas, ventanas, y la gente que se les permitiera podían pasar y podían asomarse y podían quedarse ahí para escuchar las conversaciones. Era la costumbre. En ese tiempo se quedaban afuera o en la ventana, o inclusive podían pasar, estar en la orilla, en la pared, y escuchar la conversación. Y Simón prepara un gran banquete, como digamos una carnita asada el día de hoy, pero todos estaban invitados a escuchar. ¿Por qué? Porque Simón tenía la intención de que Jesús probablemente pudiera decir algo que lo descalificara, y que como todo el mundo iba a escuchar, pues pudieran decir: no es quien pensábamos que era, no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Esa es la intención de Simón. Y imagina la escena, están ahí, están platicando, y empieza a llegar la gente que empieza a escuchar la conversación de esos invitados que tenía Simón en su casa, incluyendo a Jesús. Y dice el texto lo siguiente: vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Una mujer que escuchó que Jesús estaría en la casa de Simón y decide ir a esa casa. Cuando escuchó que Jesús estaba ahí, dice: tengo que ir. Y tal vez entró y tal vez se sentó en la orilla de la pared de la casa. Cuando de repente Jesús siente algo en sus pies. Jesús está sentado, imagínate, en la mesa, en un banquete, y siente algo en los pies. Y se da cuenta que hay una mujer, esta mujer de la que estábamos hablando, que le está lavando los pies, pero lo está haciendo con sus lágrimas, y lo está haciendo con sus cabellos, y lo está haciendo con un perfume que llenó por completo el ambiente de ese cuarto. Y Simón está pensando: qué cosa más rara, una mujer ahí a los pies de Jesús. Y sin embargo, lo más importante que estaba pensando Simón seguramente era: bueno, mis sospechas han sido confirmadas. Este hombre no puede venir de Dios, porque si viniera de Dios,
sabría a quién lo está tocando. Sabría que ella está ceremonialmente sucia. Sabría que eso no estaba bien, esa escena estaba mal. Y yo creo que Simón pensó, ni para qué, todavía ni llegamos al plato fuerte, ya me di cuenta, caray. Ni para qué gastaba tanto. Ya sé, no es. Fíjate lo que dice en el 39. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Si este hombre fuera profeta, sabría que ahora ya está impuro. Ya lo tocó y es una mujer pecadora. Y cuando dice pecadora, no se refiere como tú y yo decimos, bueno, es que somos pecadores, nos equivocamos, no somos perfectos. No, aquí lo que está diciendo, esta es una mujer que está viviendo un estilo de vida que es completamente equivocado, que está mal, no puede ir al templo, ni siquiera se puede acercar al patio del templo, todos lo saben. Y Simón está allá. Ya tengo mi respuesta. Ya sé que Jesús no es quien lo que mucho se rumora no es. Ya tengo mi respuesta. Ahora el problema es que necesito una limpia para la casa. Porque literalmente es lo que necesitaban, una ceremonia de limpieza, porque esa mujer había estado ahí. Imagínate la realidad de lo que estaban viviendo. Y están en la escena y está ahí, y Jesús sigue comiendo y no dice nada al respecto. Es increíble. Tienes que leer a detalle esta escena completa, pero te la voy a relatar rápido. ¿Por qué? Porque quiero que te imagines que de la nada Jesús sigue comiendo y de la nada le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y sin contexto, sin preámbulo, empieza con una parábola, con una historia. Y dice: Simón, te tengo algo que decir. Había dos comerciantes que pidieron un préstamo. Uno pidió un préstamo de 50 monedas, otro pidió un préstamo de 500 monedas. Los equivalentes era, uno pidió como 1 mes y medio de trabajo, otro pidió como 1 año y medio de trabajo. Simón, ninguno de los dos podía pagar la deuda que sacó del prestamista del banco, si quieres. Y como no podían pagar, el prestamista tomó la decisión de perdonarles la deuda. Y yo creo que todos pensaron: ay, qué raro, eso no pasa. Eso no pasa, eso no es normal. Pero ok, Jesús, ok. Y Jesús está hablando de esto cuando le dice específicamente a Simón, le dice: ahora bien, ¿cuál de los dos? Y le dice Simón: hay estas dos personas, tenían deudas diferentes, se le perdonan a ambos las deudas. Ahora dime, ¿cuál de los dos? Y aquí es donde viene la sorpresa, porque es una de las razones por las que yo creo que esto no está inventado, amigos, porque no te inventas esto. Si te inventas sería algo un poco más predecible. Tú pensarías que Jesús dice: ahora bien, ¿cuál de los dos estaría más agradecido? ¿Estás de acuerdo? Con que le perdonaran la deuda, pero no dice eso. Por eso no creo que esto sea inventado. Fíjate lo que dice. Dice: ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más al prestamista que le perdonó la deuda a esos dos hombres? ¿Cuál de los dos lo amará más? Y yo creo que todos estaban pensando, imagínate, es que no lee esto muy rápido, pero amor entre el banco y ¿quién ama a Banorte? Yo creo que estaban diciendo, así como que amor, ¿quién lo amará más? ¿Quién estará más agradecido? ¿Quién está más feliz? ¿Quién está más contento? Tal vez, pero dice, ¿cuál lo amará más? Yo creo que Simón sospechaba que había algo ahí, una trampa, pero le hace la pregunta y Simón, el fariseo, el dueño de la casa que hizo el banquete, le responde en el verso 43, dice: pues supongo, o sea, no tiene sentido, Jesús, lo que estás diciendo, eso de amarse entre prestamistas y comerciantes, no tiene sentido, pero supongo, a lo que vamos, es que aquel a quien más le perdonó, al de 500 monedas, le perdonaron 1 año y medio de trabajo. Y Jesús le responde y le dice: has juzgado bien. Has juzgado bien. Exactamente, le dice Jesús a Simón. Pero después, amigos, en esa escena pasa algo increíble que tal vez tú has escuchado, pero a veces pasa por alto tan fácilmente. Lo pasamos por algo porque sucede algo increíble. Es algo que la mujer definitivamente nunca olvidó. Porque en la escena dice que luego se volvió Jesús hacia la mujer. O sea, imagínate que se vuelve hacia la mujer y le dijo a Simón, o sea, Jesús está sentado y se vuelve a la mujer que está como por atrás, que le estaba lavando los pies:
pero le está hablando a Simón que está de este lado. O sea, está viendo a la mujer y le está hablando a Simón que está de este lado, ¿ok? Imagínate la escena. Se acomoda, está viendo a la mujer y le empieza a hablar a Simón. Y yo te voy a decir algo, esto que vamos a leer, esto que sucede ahí, esto que Jesús le dice a Simón mientras ve a la mujer, probablemente es la razón por la que tú estás aquí el día de hoy. Porque tú, igual que yo, sabemos que, híjole, hay cosas en nuestra vida que nos gustaría que no estuvieran, que no fueran parte de nuestro pasado. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé cuáles son las cosas que tienes guardadas, pero estoy convencido que hay cosas. Has hecho cosas que te hubiera encantado no hacer, que son cosas que duelen y que sí, has escuchado que Dios te ama y que Dios te perdona, pero caray, a veces es difícil, ¿sabes? Porque he hecho cosas. Y tal vez es cierto que Dios me ama, pero yo creo que ahorita no le caigo muy bien. A veces así se siente uno. Y si ese es tu caso, yo estoy convencido que esto que Jesús le dice a Simón, hablándole a la mujer, es la razón, que es algo que tú tienes que escuchar. Esta parte de la historia es específicamente para ti. Fíjate lo que le dice. Se volvió hacia la mujer y le está hablando a Simón y le dice: Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer, Simón? Yo sí la veo, pero creo que tú no la ves. Tú la desprecias, Simón. Yo sí la veo, Simón, pero tú no la ves. La desprecias. La desprecias porque está ceremonialmente sucia, porque no puede entrar al templo. Y le está hablando a Simón viendo a la mujer. Y después le dice: Simón, esta mujer, Simón, ella es mejor anfitriona que tú. Porque cuando yo llegué, tú ni siquiera me diste agua para lavarme los pies, y esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas. Cuando yo llegué, no me diste ni un beso de bienvenida, de saludo, y esta mujer no para de besarme los pies. Cuando yo llegué, no ungiste mi cabeza, ni me diste aceite para mi cabeza, y esta mujer ha derramado un perfume que es súper costoso. Esta mujer es una mejor anfitriona que tú, Simón. Por eso te digo, dice el verso 47, por eso te digo, y está viendo a la mujer, sus muchos pecados, Simón, sus muchos pecados. O sea, a ver, aquí no estamos pretendiendo nada, Simón. Aquí no estamos haciendo como que no pasó nada, como que lo dejamos, lo metemos abajo del tapete. Simón, ella tiene muchos pecados. Sus muchos pecados. Aquí no hay secretos, ¿ok? Dice: sus muchos pecados le han sido perdonados. Le está hablando a Simón, está viendo a la mujer, y ella no sabe y no entiende qué es lo que está pasando, y todos están confundidos. Dice: sus muchos pecados le han sido perdonados. Amigos, el idioma original lo que implica no es de que le perdonaron sus errores. El idioma original lo que implica y lo que dice es: ella es una mujer perdonada. No solo se le perdonó lo que hizo mal, está en un estado de absoluto perdón. Está completamente perdonada. Eso es lo que está diciendo. Y todos están sacados de onda. Y el altar y el sacerdote y el templo, sus muchos pecados. La mujer de mala fama, la mujer que tenía fama de pecadora, ¿qué está pasando? Ni siquiera le pidió perdón. Ni siquiera se lo pidió. Y ahora ya está bien con Dios. Esa mujer está bien con Dios. Y Jesús la sigue viendo a ella y le está hablando a Simón. Pero después, en el verso 48, vemos algo que le asegura a ella que escuchó bien, porque yo creo que no se lo creía. Porque Jesús le estaba hablando a Simón, aunque la estaba viendo a ella, y por primera vez la sigue viendo a ella, y ahora le habla directamente a ella. Y le dice algo directamente a ella, y es algo que yo estoy convencido que también te puede decir a ti, y que es algo también que me puede decir a mí. Y Jesús le dice a la mujer en el verso 48: tus pecados quedan perdonados. Todos, absolutamente todo. Porque Jesús tenía el poder y tenía la autoridad de perdonar pecados a como Él le placiera, como Él quisiera, lo que Él, a quien quería, como quería, donde quería. Él tenía
la autoridad para hacerlo. Y la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿qué tal si eso ya es lo que hizo por ti también? ¿Qué tal si eso fue lo que hizo por ti? Dice en el verso 49, la pregunta es la correcta. Se hacen una pregunta y en el verso 49 dice: ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es este? Hace como si fuera Dios. Y lo único que vemos en esa escena es que la mujer no dijo una palabra, por lo menos no queda registrada, ni una palabra, y la mujer se va absolutamente perdonada, 100% perdonada, 100% perdonada. Pero amigos, ese era un gran problema, ¿saben? Ese era un gran problema para lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si Jesús seguía haciendo esto, ¿qué pasaba con el sistema? El sistema religioso, el sistema de gobierno. Los líderes iban a perder control de la gente. Ya no se necesitaba un sacerdote, ya no se necesitaba un altar, ya no tenían que ir a Jerusalén, ya no tenían que ir al templo. El sistema religioso lo iba a voltear pies hacia arriba. Todos perderían influencia, los líderes perderían influencia, perderían control. O sea, Jesús anunciando por adelantado el perdón. Esto tiene que parar. Eso tiene que parar. Y entonces los fariseos y los líderes de la ley, los líderes de judíos, empiezan a buscar acusar a Jesús para poder arrestarlo y terminar con este descontrol y terminar con todo este tema. Esto era un tema serio, al grado que empezaron a buscar gente para que mintiera, y le inventaron rumores y empezaron a decir: este hombre está en contra del imperio, este hombre está traicionando a la nación, este hombre nos está incitando a que no paguemos impuestos. Puras mentiras, puras mentiras. Y le inventaron una cosa y le inventaron otra, al grado que llega un momento en que lo arrestan, lo llevan de un lado para otro, con unos y con otros, y con un juicio y otro juicio. Termina con Pilato, uno de los gobernantes, y Pilato lo ve, le dice: en este hombre, mira lo que está haciendo, está en contra del imperio. Él dice: oiga, híjole, y el texto dice que Pilato decía: pues tal vez sí está un poco raro, pero no para matarlo. Démosle unos azotes y ya lo dejaré libre. Y la gente dijo: no lo dejes libre, tiene que morir. No podían dejarlo libre, tiene que morir, decía la gente. Y Pilato tomó la decisión de lavarse las manos. Ustedes conocen esa escena. Pilato se lava las manos y lo condena a muerte. Y Lucas, en el capítulo 23, lo deja registrado cuando dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí. Y no había necesidad de describir la crucifixión, no había necesidad. Cuando Lucas escribe esto, sabe que su audiencia tenía total claridad de lo que eso implicaba, de lo que hay atrás de una crucifixión. Porque la crucifixión, si bien no fue inventada por los romanos, fue perfeccionada por el imperio romano. La crucifixión era uno de los métodos de ejecución más dolorosos conocidos en la historia humana, que no estaba simplemente diseñada para ejecutar a alguien, para eliminar a alguien, era para borrarlo. Es como si te crucificaban, era como si no hubieras ni siquiera existido, ¿sabes? La manera en la que llevaban a cabo el castigo era inhumano. La gente sabía de qué se trataba. Era, y más que cumplir justicia del imperio romano, era una advertencia para toda la gente, para decirles: miren, si ustedes se atreven a rebelarse contra el imperio, eso es lo que les va a suceder. La crucifixión, amigos, tenían que despegar los cuerpos de la piel del cuerpo, de las maderos donde los clavaban, por todos los fluidos corporales que se derramaban. A Jesús, antes de clavarlo en una cruz, lo azotaron 39 veces. Cada azote de esos, por lo que entendemos, era hecho con un instrumento, una herramienta que te podía dejar una herida que requería entre 25 y 30 puntos de cosido para recuperarte. 39 veces redujeron su espalda a una pulpa, como si fuera una carne de hamburguesa. Eso era la crucifixión.
Y después de que quedaban ahí los cuerpos, los aventaban en una carreta y los llevaban afuera de la ciudad, donde había constantes incendios y fuegos para poder eliminar y prevenir cualquier tipo de enfermedades que llegaran a la ciudad. Y entonces eso es lo que pasaba, ese era el destino de los crucificados. Y mientras Jesús estaba colgado, clavado en el madero, dijo algo que tal vez has escuchado, pero lo pasamos demasiado rápido otra vez. Es algo que escuchaste tal vez de niño, pero tal vez no te ha caído el 20. Es algo que tal vez te alejaste de la fe y necesitas que te caiga el 20. Tal vez es algo que nunca has escuchado y estás aquí hoy porque lo tienes que escuchar. Es importante que escuches, porque mientras Jesús estaba colgado ahí, probablemente dicen que morían de asfixia porque estaban colgados. Él tenía un clavo atravesando sus pies y tal vez hizo un gran esfuerzo para tomar aire y llenar sus pulmones de aire para poder pronunciar las siguientes palabras. Y dijo lo siguiente, queda registrado en Lucas 23:34: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque yo tengo la autoridad para perdonar a cualquier persona. Cualquier persona, y sí, cualquier persona. Y Lucas y los escritores, hombres y mujeres que vivieron en ese tiempo, se encargaron de dejar claro a través de la historia de la Biblia que cuando dijo perdónalos, cuando se habla de cualquier persona, no solamente está hablando de las personas que estaban ahí ejecutándolo, te estaba incluyendo a ti y me estaba incluyendo a mí. ¿Te imaginas que eso es verdad? ¿Te imaginas que estás perdonado y Dios hizo una gran apuesta anunciando el perdón por adelantado? ¿Qué haces con eso? ¿Qué significa eso? Un fariseo que eventualmente se convierte al cristianismo, un hombre llamado Pablo, lo conoces porque escribió prácticamente la mitad de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Una persona que había hecho cosas, que tenía un pasado. Y él escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús en Roma, siendo responsable por la muerte de mucha gente inocente, y les escribe a los romanos y les trata de dar contexto de esto que les estoy platicando, de lo que sucedió ese día en ese monte donde clavaron a Jesús. Y Pablo escribe y les dice: a la verdad, en el verso 6 de Romanos 5, a la verdad, o sea, no puedo mentir. Esto es importante, esto es verdad. Dice: como éramos incapaces de salvarnos, no teníamos poder, no teníamos información, estábamos ignorantes, éramos incapaces de salvarnos. Esto pasó mientras Pablo estaba vivo. El hombre que lo escribió no lo escribió años después de que escuchó de una historia. Estaba vivo cuando esto pasó. Él estaba ahí, dice: éramos incapaces de salvarnos, dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y yo soy parte de esos impíos, diría Pablo. Yo soy parte, yo tengo un pasado. Yo permití la muerte de tanta gente. Yo hice cosas de que no puedo ni pensar. Cuando él entendió la verdad, dice la palabra que quedó ciego del trauma emocional que le provocó el haber estado equivocado. Estaba persiguiendo el hombre que había dado su vida por él. Cristo murió por mí, le está diciendo, en el tiempo señalado, cuando yo era incapaz, no tenía información, no tenía poder. Y después dice en el 7, difícilmente, está escribiendo, y Pablo es un genio. Yo por eso creo que esto fue inspirado por Dios, porque es increíble lo que escribe. Dice: difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. O sea, puede ser que en el corazón humano exista la posibilidad de que alguien diga: ¿sabes qué? Si estoy dispuesto a dar la vida por él, estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Uno lo siente con sus hijos, ¿sabes? Tal vez si tú tienes hijos, dices: yo daría la vida por mis hijos. Sí, tal vez sí, en el corazón humano puede existir eso. Y Pablo lo reconoce acá. Dice: tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena, pero yo no soy una buena persona. Y tú sabes que no eres una buena persona. Y tal vez tú consideras que yo soy una buena persona. No soy una buena persona. Todo depende del estándar. Todo depende comparado con qué, decimos, ¿verdad? ¿Comparado con qué? No, y eres muy buena persona. ¿Comparado con qué?
Tú eres muy buena persona, sí, tal vez sí, te lo voy a decir, claro, no te voy a ofender, pero hoy te tengo que ofender. No eres una buena persona, no lo suficientemente buena. Es tan importante que lo entiendas, ¿sabes? No eres suficientemente bueno. Pablo lo entendió y lo escribe acá y después nos dice: pero en el Calvario, amigo, a pesar de que no somos buenas personas, a pesar de que éramos incapaces, a pesar de que estábamos perdidos, no teníamos ningún tipo de poder, en el Calvario Dios hizo una gran demostración. Dios hizo una demostración eterna de lo que hizo en esa casa cuando bajó ese hombre en una camilla. Una demostración eterna de lo que sucedió en esa casa cuando esa mujer se acercó con lágrimas y derramó el perfume para lavar los pies de Jesús. Jesús, dice, Dios a través de Jesús hace una gran demostración. El verso 8 dice: Dios demuestra su amor por nosotros, por el paralítico, por la mujer pecadora en el banquete, los hombres y las mujeres que estaban ahí cuando lo estaban ejecutando. Es una demostración de amor por nosotros. Y Pablo lo está escribiendo y yo creo que está diciendo: es que ahora lo entiendo. Era para todos. No era solamente para la gente que estaba ahí o para la gente que estuvo ahí en esas fiestas o en esas enseñanzas. Era para todos nosotros. Dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, mientras estábamos ofendiéndolo y pecando, Cristo decidió perdonarnos dando su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dios a través de Cristo hace lo que nadie haría. Porque tal vez alguien puede dar la vida por alguien bueno, pero no por un pecador, por una persona que se ha equivocado tanto, que te ha lastimado. Alguien de esos que uno dice: no vale la pena. Hasta decimos esas frases con las personas, hasta gente que se lastiman a ellos mismos y que tal vez hay una relación y es tan difícil, y sabes que decimos: no vale la pena. Y Pablo está diciendo: cuando no valía la pena para nosotros, para Él sí valió la pena y dio su vida por nosotros. Mientras estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Te perdonó sin siquiera le tengas que pedir perdón. Amigos, es una gran apuesta. Esta fue una gran apuesta. Qué gran riesgo decidió nuestro Dios tomar, sabiendo que anunciando el perdón por adelantado probablemente lo íbamos a ignorar, ¿sabes? Probablemente lo íbamos a dar por sentado. Probablemente lo íbamos a manipular y íbamos a decir: sí, ahora sí quiero que me perdones, ahora no, ahorita no hablemos de perdón, ahorita quiero vivir mi vida. Sabiendo que íbamos a descartarlo, que íbamos a ignorarlo, que tal vez sabiendo eso le apostó. Hizo una gran apuesta. ¿Por qué? Porque quería que tú y yo tuviéramos el potencial, la posibilidad de poder amarlo de regreso y conectarnos y relacionarnos con Él. Amigos, esas son buenas noticias. Esas son las mejores noticias que cualquiera puede escuchar. Por eso le dicen evangelio. Por eso cuando los ángeles anunciaron, dijeron: les tengo buenas noticias que serán de gran gozo en Navidad. ¿Se acuerdan de esa frase? Serán de gran gozo, grandes, buenas noticias. Viene un Salvador. Es esto lo que estaban anunciando. Estaban anunciando la gran apuesta que Dios había hecho con la humanidad, con un amor que es incondicional, incomprensible. Humanamente no lo podemos entender. ¿Qué tal si Dios ya te perdonó? Sin que siquiera le pidas perdón. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a ese tipo de amor? Yo quisiera que esta semana que inicia, que celebramos precisamente lo que sucedió al tercer día después de esa escena, después de que lo clavaron y lo crucificaron, lo que celebramos en esta semana, para mí me gustaría que hoy pueda ser una oportunidad de responder a este amor. Tal vez tú no sabes qué hacer. Tal vez tú simplemente dices: está bueno, pero yo no sé qué hacer. Yo quiero que tengamos la oportunidad de responder hoy, y quiero que respondamos con una oración. Es una oración que probablemente tú has hecho de niño, tal vez reciente. Es una oración que no es que sea una oración mágica, pero es simplemente una oración que pretende poner en palabras lo que hablamos hoy.
Pretén depender en palabras hacia Dios, el reconocer y el abrazar el que su apuesta en que ese riesgo que tomó, en perdonarte por adelantado, es algo que tú quieres para ti. Es algo que tú quieres para poder conectarte con Él, que tú quieres para tener paz, que tú quieres para estar bien con Dios. Y es una oración que, como te digo, mira, tal vez ya la hiciste, no importa, yo quisiera que todos la pudiéramos repetir. Simplemente repetirla en voz alta. Si tú no te sientes cómodo, por supuesto, no tienes que hacerlo, pero me encantaría que lo pudiéramos hacer todos juntos, porque yo estoy convencido que probablemente en este lugar hay una persona que está diciendo y pronunciando estas palabras por primera vez y tienen un impacto que creo y creemos que tiene un impacto no solamente eterno, sino tiene un impacto en la manera en la que tú puedes vivir tu vida, los años de vida que tengas en la tierra. ¿Les parece? ¿Puedo contar con ustedes y podemos repetir esta oración juntos? La vamos a poner en la pantalla. Vamos a repetirla y dice así: Padre Celestial, soy como el hombre paralítico, como la mujer en el banquete. Necesito tu perdón. No lo merezco, no puedo ganármelo. Creo que Jesús lo hizo cuando murió por mí. Pongo mi fe en Él como mi único Salvador. Esta es una oración que simplemente trata de traer claridad a lo que significa esa gran apuesta de Dios, de perdonarte aún cuando tú no le pidas perdón, de perdonarte por adelantado, de decir: tus pecados te son perdonados, tu pasado no es como si no existiera para mí. Tu pasado no te define, te va a recordar algunas cosas, pero no te define. Lo que te define es que ahora eres parte de mi familia. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. La mejor manera en la que podemos describir a Dios según su Hijo Jesucristo es como un papá, como un Padre celestial, un Padre perfecto. Tal vez no un Padre como el que nosotros tenemos, terrenal, pero sí un Padre perfecto. Y eso está al alcance tuyo y mío. Déjame hacer una oración y terminamos. Dios, gracias por estos textos tan relevantes el día de hoy, y gracias, Dios, porque podemos reconocer que a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que éramos incapaces de hacer algo por nosotros mismos, tú tuviste a bien el hacer esa gran apuesta, el venir y el morir por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de tu muerte podemos confirmar que tu perdón está disponible. Gracias por esa demostración de amor que hoy podemos recordar, que hoy podemos celebrar inclusive, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que así como el hombre paralítico en esa camilla y como la mujer, cada uno de nosotros necesitamos tu perdón. Necesitamos de ti. Que tal vez ese miedo hacia Dios, Padre, hoy se pueda convertir en un amor hacia ti. Tal vez ese miedo que históricamente algunos de nosotros hemos tenido ante un Dios perfecto se pueda convertir en ese amor hacia ti y en una reconciliación y una puerta abierta hacia una relación creciente contigo. Gracias, Dios, y yo te quiero pedir que las letras de la canción que vamos a escuchar a continuación, que la letra, que cada una de las frases puedan ser verdad en nuestra vida y en la vida de cada una de las personas que la escucha, Dios. Quédate con nosotros, háblanos y permite que podamos ver las cosas como quieres que las veamos. En el nombre de Jesús, amén.